Me ahogaba en la madrugada, pero mis 3 hijas bostezaron y me mandaron a dormir. «Tómate una pastilla», dijeron. «Soy Isadora, tengo 74 años y vivo sola». Llamé a la ambulancia y también a mi abogado. El dolor llegó sin avisar, como un ladrón silencioso que se cuela por la ventana. Eran las 3 de la mañana y el silencio en mi casa era tan profundo que solo se escuchaba la estática bajita de mi vieja radio de transistores en la mesa de noche. Nunca la apago del todo. Me hace compañía desde que enviudé hace 15 años. De pronto, sentí un peso insoportable en el centro del pecho, como si alguien hubiera colocado un yunque sobre mis costillas. El aire se me escapó de los pulmones y un sudor frío y pegajoso me cubrió la frente en cuestión de segundos. Traté de sentarme en la cama, pero el brazo izquierdo me pesaba de una forma extraña, con un hormigueo que me bajaba hasta la punta de los dedos. No soy una mujer que se asuste por cualquier cosa. Durante 40 años manejé junto a mi difunto esposo la ferretería La Fortaleza. He cargado cajas de herramientas, he lidiado con proveedores mañosos y he respirado polvo de cemento y solvente toda mi vida. Conozco mi cuerpo y sé distinguir entre un malestar estomacal y una verdadera emergencia. Esto era grave. Mi corazón estaba fallando. Con la mano derecha, que aún me respondía, alcancé mi teléfono celular. La pantalla brilló en la oscuridad, lastimándome los ojos. Busqué en mis contactos rápidos. Primero llamé a Valeria, mi hija mayor. Tiene 48 años, es corredora de bienes raíces y siempre se jacta de tener su teléfono encendido por si surge un negocio. El tono sonó 5 veces. A la sexta, contestó con voz pastosa y fastidiada. «Bueno, mamá, ¿sabes qué hora es?», dijo, sin siquiera un saludo. «Valeria», logré articular, con un hilo de voz que no parecía mío. «Me siento muy mal. Me duele el pecho. No puedo respirar. Ven a buscarme, por favor». Escuché un suspiro al otro lado de la línea. Un suspiro largo, cargado de impaciencia, seguido por el roce de las sábanas. «Ay, mamá, seguro cenaste pesado otra vez. Te dije que no comieras esos guisos tan tarde. Es de madrugada y tengo sueño. Mañana a primera hora debo mostrar 2 propiedades en una zona exclusiva. Tómate una pastilla para los gases y acuéstate del lado derecho. Si mañana sigues mal, paso a verte al mediodía. Valeria, te lo suplico, no son gases». Intenté insistir, pero el dolor me cortó la frase. «Mamá, de verdad, me estás despertando a mi marido también. Descansa, nos vemos mañana». Y colgó. El sonido de la llamada finalizada fue como una bofetada en medio de mi agonía. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo que el aire me faltaba cada vez más. El pánico empezó a mezclarse con la decepción, pero no tenía tiempo para llorar. Marqué el número de Silvia, la de en medio, 45 años, instructora de yoga, siempre hablando de energías, chakras y empatía universal. Ella entendería, ella vendría, contestó al tercer tono. «Mamá, estoy en medio de mi ciclo de sueño profundo. Romperlo altera toda mi vibración del día», murmuró, con esa voz pausada y condescendiente que usa desde que descubrió los inciensos y los retiros espirituales. «Silvia, creo que me está dando un infarto. Ayúdame», rogué, apretando la tela de mi camisón a la altura del corazón. «Mamá, respira, inhala luz, exhala tensión. Lo que tienes es un ataque de ansiedad. Estás somatizando la soledad. Tómate una pastilla, un relajante muscular de esos que te dio el doctor, o hazte un té de tilo. No te enganches con el miedo. Mañana te mando un audio con una meditación guiada. Duerme, por favor. Namaste». Cortó la comunicación. Me quedé sola otra vez, con el teléfono en la mano temblorosa y el yunque en el pecho volviéndose más pesado. 2 hijas, 2 negativas. Me quedaba Mónica, la menor. 40 años, soltera, trabajadora de una agencia de publicidad. Siempre fue la consentida, a la que le pagué los caprichos más caros, porque nació cuando la ferretería ya daba buenas ganancias. Marqué su número casi a ciegas, porque la vista se me estaba nublando por el dolor y las lágrimas de impotencia. «¿Qué pasa?», contestó Mónica, arrastrando las palabras claramente molesta. «Hija, soy yo. Me estoy muriendo. Necesito ir al hospital». Un chasquido de lengua resonó en mi oído. «Ay, mamá, por Dios.
Siempre exageras todo. Me tomé una pastilla para dormir hace 3 horas. Estoy dopada, no puedo manejar así. ¿Por qué no llamas a un Uber o a un taxi si tan mal te sientes? No me hagas sentir culpable a esta hora. Tómate una pastilla para el dolor y mañana vemos. Adiós. La línea volvió a quedar muerta. El silencio de la casa me envolvió por completo. Las 3 me habían negado el auxilio. Mis 3 hijas, las mismas a las que crié entre mostradores de madera y estanterías de metal. Las mismas a las que les pagué universidades privadas para que no tuvieran que ensuciarse las manos como su padre y yo, me estaban dejando morir sola en medio de la madrugada porque tenían sueño. El instinto de supervivencia es una fuerza curiosa. Cuando te das cuenta de que nadie va a venir a salvarte, el cuerpo encuentra reservas de energía en lugares que uno no imagina. Dejé de llorar. La tristeza se congeló de golpe y se transformó en una claridad fría, casi metálica. Marqué el número de emergencias. Le di mis datos a la operadora con una voz que, aunque débil, sonaba firme. Le expliqué mis síntomas. Me dijo que una ambulancia estaba en camino y que no me moviera, pero me moví. Me arrastré fuera de la cama. Con movimientos lentos y calculados, me puse una bata sobre el camisón. Fui hasta la cómoda y tomé mi bolso. Metí mis documentos, mi tarjeta del seguro médico y mis llaves. De un pequeño cuenco de cerámica que tengo sobre el mueble, tomé una tuerca de bronce vieja y desgastada. Era la primera tuerca que mi difunto Arturo vendió en la ferretería hace más de 40 años. La guardé como amuleto. La apreté en mi puño y sentí el metal frío contra mi palma sudorosa. Me daba fuerza. Fui abriendo las puertas de la casa, encendiendo todas las luces a mi paso, preparándole el camino a los paramédicos. Llegué hasta la sala y destrabé la puerta principal. Me senté en el sillón de la entrada, esperando. Cada minuto era una eternidad. El dolor en el pecho seguía ahí, latente, amenazando con apagarme las luces de forma definitiva. A los 15 minutos, vi el destello rojo y azul de las luces de la ambulancia filtrándose por las cortinas. 2 paramédicos entraron corriendo. Uno de ellos, un muchacho joven con cara de cansancio pero con ojos amables, se arrodilló frente a mí. Me tomó la presión, me puso una mascarilla de oxígeno y comenzó a hacerme preguntas mientras me subían a la camilla. ¿Está sola, señora Isadora?, me preguntó el paramédico mientras me aseguraba en la parte trasera de la ambulancia. Sí, respondí, con la voz distorsionada por la mascarilla, completamente sola. El trayecto al hospital fue un torbellino de luces de calles vacías, el sonido penetrante de la sirena y el bamboleo del vehículo. Yo miraba el techo blanco de la ambulancia, sintiendo cómo el oxígeno frío me llenaba los pulmones a duras penas. En ese trayecto, mientras mi vida pendía de un hilo, mi mente estaba más lúcida que nunca. Repasé mi vida entera. Arturo y yo empezamos desde abajo. Al principio, la ferretería era solo un cuarto oscuro con estantes de madera reciclada. Trabajábamos de sol a sol. Yo llevaba las cuentas en una libreta de tapas duras, anotando cada clavo, cada litro de pintura que entraba y salía. Cuando nacieron las niñas, las crié detrás de ese mostrador. Crecieron viendo nuestro esfuerzo, pero nunca lo valoraron. Para ellas, la ferretería era un lugar sucio, un negocio de barrio que les daba vergüenza mencionar cuando llegaron a la secundaria. A medida que fuimos prosperando, Arturo y yo decidimos invertir el dinero en secreto. Compramos terrenos comerciales en los años 80, cuando esa zona de la ciudad no valía nada, pero que hoy es el centro financiero. Guardamos las escrituras y nunca dijimos una palabra. Las niñas siempre creyeron que todo nuestro patrimonio era esta casa y los ingresos de la ferretería, que vendí tras la muerte de Arturo. Les pagué sus bodas, sus enganches para sus primeros departamentos, sus viajes al extranjero. Les di una vida de reinas a costa de mis manos llenas de callos. Y ahora, esas 3 reinas no podían perder unas horas de sueño para llevar a su madre al hospital. Llegamos a urgencias. Me pasaron a un cubículo helado. Hubo un ajetreo de enfermeras, médicos, agujas en mis brazos, monitores pitando a mi alrededor. Me inyectaron medicamentos que me hicieron sentir un calor extraño recorriendo mis venas, aflojando lentamente el yunque que me aplastaba el pecho. El médico de guardia, un hombre mayor con ojeras profundas,
Se acercó a mi cama unas horas después, cuando ya el sol empezaba a asomarse por las ventanas del hospital. «Señora Isadora, ha tenido mucha suerte», me dijo, revisando mi expediente. Fue una angina de pecho severa, un aviso muy serio antes de un infarto masivo. Si hubiera tardado un poco más en llegar, o si hubiera ignorado el dolor, probablemente no estaría hablando conmigo ahora mismo. Estará en observación un par de días. Necesitamos hacerle estudios. ¿Hay algún familiar a quien debamos llamar? No, doctor, le contesté, acomodándome en la cama de sábanas ásperas. Yo me encargo de mis asuntos. El médico asintió, comprensivo, y se retiró. Me quedé sola en el cubículo. El reloj de la pared marcaba las 7:30 de la mañana. La ciudad ya estaba despierta. Mis hijas seguramente ya se estaban levantando de sus cómodas camas, tomando su café de grano, preparándose para sus vidas ocupadas y perfectas. Mi teléfono celular vibró sobre la pequeña mesa de metal junto a la cama. Lo tomé. Era un mensaje de WhatsApp de Valeria. «Mamá, ¿ya te sientes mejor?». «Te lo dije. Seguro fue la cena». «Tómate un antiácido. Hoy tengo un día de locos. Te llamo en la noche». Minutos después, entró un mensaje de Silvia. «Espero que hayas podido meditar y soltar la angustia de la madrugada. Te mando mucha luz. Hoy tengo clases seguidas hasta las 6 de la tarde. Paso a verte el fin de semana». Y finalmente, Mónica. «Ma, qué susto anoche. Menos mal que no era nada. Me dejaste con dolor de cabeza. Hablamos luego. Tengo junta». Leí los 3 mensajes en silencio. No había preocupación genuina en sus palabras, solo una prisa enorme por justificar su abandono y seguir con sus rutinas. Se habían convencido a sí mismas de que yo era una anciana quejumbrosa y exagerada. Ni una sola de ellas se tomó la molestia de llamarme por teléfono para escuchar mi voz. Ni una sola preguntó si fui al médico. Asumieron que estaba en mi casa, en mi cama, curándome un dolor de estómago inventado. En el pasado, esto me habría destrozado. Habría llorado hasta quedarme sin lágrimas, culpándome por haber sido una mala madre, por no haber sabido sembrar amor en mis propias hijas. Habría justificado su actitud, pensando que de verdad estaban muy cansadas, que de verdad tienen vidas muy estresantes. Pero esa madrugada algo se había roto dentro de mí, y no fue el corazón. Fue la venda que tuve sobre los ojos durante décadas. Me di cuenta de la invisibilidad que llega con la vejez. Para mis hijas, yo ya no era Isadora, la mujer fuerte que levantó un negocio de la nada. Yo era un mueble viejo en sus vidas, una obligación molesta que solo debía hacer ruido cuando ellas lo permitieran. Pensaban que dependía de ellas, que mi mundo se reducía a las 4 paredes de mi casa y a las migajas de tiempo que ellas quisieran tirarme. Se equivocaban rotundamente. Metí la mano en el bolsillo de mi bata y toqué la tuerca de bronce. Esa pequeña pieza de metal me recordó de qué estaba hecha. Yo no era una víctima, era una constructora. Y así como había construido el patrimonio de la familia, podía desmantelarlo pieza por pieza. Ellas daban por sentado que la casa y los pocos ahorros que conocían pasarían a sus manos cuando yo muriera. Esperaban heredar la comodidad sin haber puesto un solo clavo. No sabían nada de las escrituras guardadas en la caja fuerte oculta en el sótano. No sabían que su madre, la mujer a la que mandaron a dormir con una pastilla, era dueña de 3 locales comerciales en la avenida más cara de la ciudad. No sabían de las cuentas de inversión que el difunto Arturo y yo alimentamos mes a mes durante 30 años. Acomodé las almohadas detrás de mi espalda para sentarme más recta. El dolor en el pecho había cedido, dejando en su lugar una energía renovada y afilada. Busqué en los contactos de mi teléfono hasta encontrar el número del licenciado Ernesto Montenegro, mi abogado de toda la vida, el hombre que llevaba los asuntos legales de la ferretería y que guardaba una copia de mi testamento original. Aquel testamento donde, ingenuamente, dividía todo en 3 partes iguales para mis amadas hijas. Miré la hora. Faltaban 10 minutos para las 8 de la mañana. Ernesto es un hombre de la vieja escuela. Siempre llega a su despacho a las 7 en punto. Presioné el botón de llamar. Al segundo tono, escuché su voz grave y formal. «Despacho del licenciado Montenegro. Buenos días». «Ernesto, soy Isadora», dije, con una voz que sonó más firme y clara de lo que había sonado en meses. «Isadora, qué sorpresa tan temprana. ¿Cómo estás, mujer?
¿A qué debo el honor de tu llamada a esta hora? Estoy en el hospital de urgencias, Ernesto. Pero no te asustes, estoy viva y coleando. Tuve una emergencia médica en la madrugada. Dios mío, Isadora, ¿quieres que vaya para allá? ¿Ya les avisaste a Valeria, Silvia y Mónica? Deben estar desesperadas. Esbocé una sonrisa fría, una sonrisa sin alegría, dibujada con pura determinación. Están muy ocupadas durmiendo, Ernesto, y así van a seguir. No las llames, no les avises nada. Te necesito aquí en cuanto puedas venir. Trae tu libreta de notas y mi expediente completo. Vamos a trabajar. ¿Trabajar? Isadora, estás en un hospital. Deberías estar descansando. ¿Qué es tan urgente? Apreté la tuerca de bronce en mi puño una vez más y miré hacia la ventana por donde entraba la luz clara de la mañana iluminando mi nueva realidad. Voy a cambiar mi testamento por completo, Ernesto, y no voy a dejarles ni un solo tornillo oxidado a mis hijas. Ernesto cruzó la puerta de mi cubículo en el área de urgencias exactamente a las 8:45 de la mañana. Lo vi entrar con su traje gris impecable, el maletín de cuero gastado aferrado en la mano derecha y una expresión de angustia que le arrugaba todavía más la frente. A sus 76 años, Ernesto sigue siendo un hombre de presencia imponente, pero los pasillos de un hospital tienen la extraña costumbre de encoger a las personas. Cuando me vio conectada a los monitores, con la bata descolorida y la vía intravenosa en el dorso de la mano, soltó un suspiro tembloroso. Se acercó a mi cama y me tomó de la mano libre con una suavidad exagerada, como si yo estuviera hecha de cristal a punto de romperse. «Guárdate esa cara de funeral, Ernesto», le dije antes de que pudiera pronunciar palabra. «Todavía no me van a enterrar. De hecho, me siento más viva que en los últimos 15 años». Él parpadeó, sorprendido por el tono de mi voz. Arrastró una silla de plástico metálico y se sentó a mi lado, colocando el maletín sobre sus rodillas. Me miró a los ojos y su expresión de lástima se transformó rápidamente en la mirada analítica del abogado implacable que siempre ha sido. Nos conocemos desde hace 4 décadas. Él redactó los primeros contratos de la ferretería La Fortaleza y me ayudó a lidiar con las deudas cuando Arturo falleció. Sabe perfectamente que no soy una mujer que hable por hablar. Me pidió que le contara todo, y lo hice. Le narré la madrugada entera, minuto a minuto. Le hablé del dolor aplastante en el pecho, del sudor frío, del miedo animal a morir sola en la oscuridad. Y luego le conté de las llamadas. Le repetí las palabras exactas de Valeria, quejándose por su sueño interrumpido y sus negocios de bienes raíces. Le mencioné la absurda respuesta de Silvia, con su tono zen y sus respiraciones de luz para curar lo que era claramente una falla cardíaca. Y finalmente le hablé del desprecio de Mónica, la niña de mis ojos, mandándome a tomar un taxi de madrugada porque estaba dopada con pastillas para dormir. Mientras yo hablaba, el rostro de Ernesto se iba endureciendo. Las mandíbulas se le tensaron y sus nudillos se pusieron blancos al apretar el asa de su maletín. Cuando terminé de hablar, el silencio en el cubículo solo era roto por el pitido rítmico del monitor cardíaco. «Es una infamia», murmuró Ernesto, negando con la cabeza. «Esas muchachas, Isadora, tú les diste todo. Arturo y tú se rompieron el lomo para que ellas tuvieran una vida de privilegios. Las mandaste a los mejores colegios, les compraste sus primeros autos, las apoyaste en cada capricho. ¿Cómo es posible que te hayan dejado a tu suerte de esta manera? Porque para ellas ya no soy una persona, Ernesto. Soy un estorbo». Me acomodé un poco más contra las almohadas, sintiendo el roce áspero de las sábanas del hospital. Esa era la verdad cruda y desnuda, la misma que me había negado a ver durante años. La vejez es una capa de invisibilidad que te cae encima sin que te des cuenta. Un día eres la matriarca, la que toma las decisiones, la que firma los cheques y resuelve los problemas. Y al día siguiente te conviertes en un mueble viejo en la esquina de la sala. Tus hijos empiezan a hablar más fuerte y más lento cuando se dirigen a ti, asumiendo que tu cerebro envejece al mismo ritmo que tus rodillas. Dejan de pedirte consejos y empiezan a darte órdenes disfrazadas de sugerencias médicas. Yo misma había permitido que me redujeran a esa caricatura de abuelita inofensiva. Cuando Arturo murió, el dolor me apagó. Vendí la ferretería porque no soportaba caminar por los pasillos sin él, oliendo el aserrín y el metal.
Me refugié en mi casa, en mis rutinas silenciosas, en mi radio de transistores. Dejé que mis hijas tomaran el control de las conversaciones familiares. Me callaba cuando Valeria presumía sus ventas millonarias, aunque yo sabía que sus técnicas eran mediocres. Asentía cuando Silvia me daba sermones sobre las energías del universo, ignorando que la verdadera energía es la que se gasta descargando bultos de cemento a las 5 de la mañana. Le aguantaba los desplantes a Mónica porque creía que su estrés de publicista era más importante que mi soledad. Me hice pequeña para que ellas pudieran sentirse grandes. Y el resultado de esa sumisión voluntaria fue que, cuando mi corazón estuvo a punto de reventar, ninguna de las tres consideró que mi vida valiera una noche de mal dormir. Pero eso se acabó, le dije a mi abogado, mirándolo fijamente. Saqué la tuerca de bronce del bolsillo de mi bata y la puse sobre la pequeña mesa rodante, junto a mi vaso con agua. El metal oscuro y gastado contrastaba violentamente con la blancura estéril del hospital. Abre el maletín, Ernesto. Vamos a hacer un inventario de mis recursos. Quiero saber exactamente con qué municiones contamos para esta guerra silenciosa. Ernesto sonrió de medio lado. Esa era la Isadora que él conocía. La mujer que negociaba precios de mayoreo con proveedores machistas que intentaban estafarla por ser mujer. Abrió los cierres metálicos y sacó una carpeta gruesa de color manila. La abrió sobre sus piernas y sacó un par de anteojos de lectura del bolsillo de su saco. Muy bien, repasemos la situación patrimonial, dijo con voz profesional. Empecemos por la fachada. Tus hijas creen que tu único patrimonio es la casa donde vives, en el barrio de las Bugambilias. Una casa grande, bien ubicada, sin hipoteca. También saben de la cuenta de ahorros tradicional del Banco Nacional, que actualmente tiene fondos suficientes para mantenerte con comodidad unos 10 años más, asumiendo gastos médicos regulares. Asentí. Eso era lo que ellas veían. El espejismo perfecto de una viuda de clase media alta, acomodada pero sin grandes lujos. Valeria incluso había llevado a un valuador a la casa a mis espaldas hace un par de años, fingiendo que era un amigo suyo interesado en la arquitectura de la zona. Yo me di cuenta de sus intenciones, pero no dije nada. Ya estaban repartiéndose los ladrillos antes de que yo cerrara los ojos. Ahora pasemos a la realidad, continuó Ernesto, sacando un segundo bloque de documentos. Estos impresos en papel de seguridad con sellos notariales. El secreto mejor guardado de Arturo y tú. Los 3 locales comerciales en la avenida Las Palmas. Al escuchar ese nombre, una chispa de orgullo me calentó el pecho. En 1982, cuando la crisis económica asfixiaba al país, Arturo y yo tomamos todos los ahorros de la ferretería y compramos 3 terrenos baldíos en una zona llena de tierra y matorrales. Las niñas lloraron ese día porque se ensuciaron los zapatos de charol cuando fuimos a ver los lotes. Nos dijeron que estábamos locos. Lo que nadie vio venir es que la ciudad crecería hacia esa dirección con una ferocidad impresionante. Hoy en día, esos terrenos albergan un banco internacional, un restaurante de cocina de autor y una agencia de autos de lujo. Los contratos de arrendamiento a largo plazo generan una fortuna mensual. El valor comercial de esos 3 locales, sumado a las cuentas de inversión en las que hemos depositado las rentas religiosamente durante los últimos 30 años y los intereses compuestos generados, asciende a una cifra que le quitaría el aliento a cualquiera de tus hijas, confirmó Ernesto, tocando los papeles con respeto. Eres una mujer inmensamente rica, Isadora. Y lo mejor de todo es que las escrituras y las cuentas están a tu nombre en su totalidad, blindadas por los fideicomisos que armamos hace una década. Las 3 se creen muy listas, murmuré, acariciando el borde de la tuerca de bronce con el dedo índice. Valeria jura que es el genio financiero de la familia por vender un par de departamentos al mes. Silvia cobra fortunas por enseñar a respirar a señoras aburridas. Y Mónica diseña campañas para vender cosas que nadie necesita. Creen que el dinero se hace con palabras y presentaciones bonitas en la computadora. No tienen la menor idea de lo que significa construir un imperio tornillo por tornillo. Ernesto me miró por encima de sus anteojos. El testamento actual estipula que, a tu fallecimiento, la totalidad de tus bienes, tanto los conocidos como los ocultos, se dividirán en 3 partes iguales y exactas para Valeria, Silvia y Mónica. Si te hubiera dado un infarto fulminante esta madrugada,
Isadora, mañana mismo serían millonarias. La idea me revolvió el estómago más que los medicamentos que me circulaban por las venas. La imagen de mis hijas descubriendo el dinero, celebrando su nueva riqueza mientras mis cenizas aún estuvieran calientes, me llenó de una determinación fría y absoluta. Iban a tomar el dinero que Arturo y yo sudamos, y lo iban a despilfarrar en sus vidas vacías, convencidas de que se lo merecían por el simple hecho de haber nacido de mi vientre. No van a ver ni un solo centavo de ese dinero, Ernesto, ni uno solo. Vamos a cambiar el testamento. El abogado suspiró y se reacomodó en la silla de plástico. Isadora, tienes que entender que la ley tiene sus candados. No puedes simplemente dejar a tus hijas fuera del testamento sin una justificación de peso. Si les dejas cero, si las desheredas por completo sin una causa legal extrema, van a impugnar el documento al instante. Argumentarán que estabas bajo los efectos de los medicamentos, que perdiste la cordura en la vejez, que yo te manipulé. Tienen los recursos y la malicia para arrastrar esto por los tribunales durante años. Por eso te llamé a ti, respondí sin perder la calma. Eres el mejor abogado que conozco y no vas a dejar ningún cabo suelto. No quiero una pelea interminable después de mi muerte. Quiero un plan maestro. Quiero una ejecución quirúrgica. Ernesto asintió, su mente ya trabajando a toda velocidad. Para que el testamento sea absolutamente inexpugnable, tenemos que hacer varias cosas. Primero, voy a traer a un notario público aquí mismo, al hospital. Segundo, necesitamos que 2 médicos especialistas, preferiblemente un psiquiatra y tu cardiólogo tratante, firmen actas certificadas ante el notario de que estás en pleno uso de tus facultades mentales, lúcida, orientada en tiempo y espacio, y actuando por tu propia voluntad y libre de coacción. Todo el proceso será grabado en video. Me parece perfecto. Que traigan las cámaras y a los médicos. Mi mente está más afilada que un cuchillo nuevo. Tercero, continuó Ernesto, bajando la voz por instinto, aunque estábamos solos en el cubículo. No podemos dejarlas en cero absoluto en el documento final, porque eso les da motivos para alegar demencia senil o influencia indebida. Tienes que dejarles algo que las mantenga atadas al testamento y que valide el documento ante cualquier juez. Me quedé mirando el techo blanco del hospital, procesando la información. Tenía que dejarles algo, una migaja legal para evitar que devoraran el pastel completo. Una sonrisa lenta y carente de toda dulzura se dibujó en mis labios. El plan empezó a tomar forma en mi cabeza, encajando a la perfección como los engranajes de un reloj fino. Les voy a dejar la casa de las bugambilias, dije con voz firme. Ernesto frunció el ceño, claramente decepcionado. ¿La casa? Isadora, esa propiedad vale bastante dinero. Es un regalo enorme para alguien que te negó auxilio en una emergencia médica. Pensé que querías darles una lección. Les daré la casa, pero no será tan sencillo. Lo interrumpí, levantando una mano. Les voy a dejar la propiedad en copropiedad indivisible, partes iguales. Las 3 tendrán que ponerse de acuerdo para venderla, alquilarla o habitarla. Y conociendo a mis hijas, sé que eso será un infierno. Valeria querrá demolerla para hacer departamentos, Silvia querrá convertirla en un centro holístico y Mónica querrá venderla rápido para gastarse el dinero. Se van a destrozar entre ellas por esos ladrillos. Pero esa es solo la distracción, el hueso para que los perros se peleen. El abogado me miró con una mezcla de respeto y asombro. Empezó a anotar rápidamente en su libreta de cuero negro. ¿Y qué haremos con el verdadero patrimonio? ¿Los locales comerciales y las cuentas de inversión? Si no se lo dejas a ellas, tienes que nombrar beneficiarios claros. Vamos a crear una fundación, Ernesto. La Fundación Arturo e Isadora. Quiero que tomes todo el dinero líquido y los títulos de propiedad de los locales de la Avenida Las Palmas y los traspases a un fideicomiso irrevocable en vida. Yo seré la presidenta vitalicia y tú el administrador principal. Cuando yo falte, los ingresos generados por esas propiedades y los rendimientos de las cuentas se usarán exclusivamente para otorgar becas completas a jóvenes de escasos recursos que quieran estudiar oficios técnicos. Ernesto dejó de escribir y me miró a los ojos. Había un brillo de humedad en los suyos. Oficios técnicos, repitió en un susurro. Así es, plomería, electricidad, carpintería, albañilería, mecánica. Vamos a pagarles los estudios, a comprarles las herramientas,
a darles un capital semilla para que abran sus propios negocios. Quiero que el dinero de la fortaleza vuelva a las manos de gente trabajadora, gente que se ensucia las manos, que se levanta de madrugada, que sabe el valor de un peso sudado. Jóvenes como éramos Arturo y yo hace 40 años, cuando nadie daba un centavo por nosotros. «Es una obra maestra, Isadora», dijo Ernesto, cerrando la libreta con un golpe seco que resonó en la habitación. «Un fideicomiso en vida es prácticamente intocable. Una vez que las propiedades salgan de tu patrimonio personal y pasen al fideicomiso de la fundación, ya no formarán parte de la masa hereditaria. Cuando tus hijas lean el testamento, la verdadera fortuna ya estará a salvo, blindada por la ley comercial, y ellas solo tendrán una casa vieja por la cual matarse». El plan estaba trazado, los recursos evaluados y reasignados. Sentí una liberación absoluta, como si el oxígeno de la mascarilla finalmente llegara hasta el último rincón de mis pulmones. La anciana invisible, la vieja molesta que solo servía para tomar pastillas y no dar problemas, había muerto esa madrugada. En su lugar, resurgía la mujer de negocios, la estratega implacable que construyó una vida desde los cimientos. «Haz las llamadas, Ernesto. Trae al notario y a los médicos hoy mismo. No voy a salir de este hospital hasta que mi firma esté estampada en cada uno de esos documentos». Ernesto se puso de pie, guardó sus cosas en el maletín y se acomodó el saco. Me hizo una ligera reverencia, un gesto de respeto genuino que no veía desde los tiempos en que yo dirigía las reuniones de proveedores en la ferretería. «Vuelvo al mediodía con el equipo completo, Isadora. Descansa un poco y prepárate. Hoy vamos a hacer historia». Salió del cubículo con paso firme, dejándome a solas con el zumbido de los aparatos médicos. Tomé la tuerca de bronce, sintiendo su peso sólido y real en mi palma. Mis hijas creían que podían apagarme enviándome a dormir en medio de la agonía, pero lo único que habían logrado era despertar a una fuerza que no estaban preparadas para enfrentar. El reloj de pared de la habitación del hospital marcaba las 12:15 del mediodía cuando la puerta se abrió de par en par. Habían pasado apenas unas horas desde que Ernesto salió con su maletín gastado, y ahora regresaba escoltado por un pequeño ejército. No traían armas, pero las herramientas que cargaban eran mucho más letales. Carpetas de argollas, sellos de goma, cámaras de video y un fajo de hojas impresas con una letra minúscula y apretada. Al frente de la comitiva venía el licenciado Villalobos, un notario público al que conozco desde hace 20 años. Es un hombre bajito, redondo, que siempre huele a tinta fresca y a loción de lavanda. Detrás de él entraron 2 médicos. Uno era el doctor Ramírez, el cardiólogo de guardia que me había salvado la vida en la madrugada, y la otra era una mujer joven de mirada penetrante y libreta en mano, la psiquiatra del hospital. Ernesto cerró la puerta con cuidado, asegurándose de que nadie en el pasillo pudiera escuchar. Corrió las cortinas de la ventana, bloqueando la luz directa del sol y dándole a la habitación un aire de búnker estratégico. Me acomodé en la cama, ignorando el tirón de la vía intravenosa en el dorso de mi mano. Me sentía cansada. Sí, pero era un cansancio físico. Mi mente operaba con la precisión de un reloj suizo. «Isadora», dijo Ernesto, acercándose al pie de mi cama. «Aquí estamos. El licenciado Villalobos ya tiene redactados los documentos del fideicomiso irrevocable y la nueva versión de tu testamento. Pero antes de que pongas tu firma en un solo papel, necesitamos cumplir con el protocolo legal al pie de la letra. No vamos a dejar ni una grieta por donde tus hijas puedan meter un cincel». Asentí con lentitud, paseando la mirada por los rostros de los presentes. La psiquiatra, la doctora Mendoza, dio un paso al frente. Tenía una voz suave pero firme, de esas que no aceptan rodeos. «Señora Isadora, mi trabajo aquí es certificar que usted se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales. Le haré algunas preguntas de rutina y luego conversaremos un poco sobre las decisiones que está a punto de tomar. Todo esto quedará grabado en video, con su permiso, para el archivo notarial. Encienda esa cámara, doctora», le respondí, acomodando mi barbilla con orgullo. «No tengo nada que esconder. Las que viven en las sombras son otras». El asistente del notario colocó un pequeño tripié a los pies de mi cama y encendió una cámara digital. La luz roja de grabación parpadeó, marcando el inicio de mi rebelión oficial. La doctora Mendoza empezó con las preguntas básicas. Mi nombre completo,
mi fecha de nacimiento, la fecha del día de hoy, el nombre del presidente en turno. Respondí a cada una con una claridad absoluta, sin titubear. Luego me pidió que contara hacia atrás desde 100 restando de 7 en 7. Lo hice con la misma rapidez con la que solía calcular los impuestos de la ferretería a fin de mes. «Excelente», dijo la psiquiatra, anotando en su libreta. «Ahora, señora Isadora, hablemos de los motivos. Usted está a punto de transferir la inmensa mayoría de su patrimonio a un fideicomiso para una fundación, dejando a sus 3 herederas directas únicamente con una propiedad en copropiedad indivisible. Es un cambio drástico. ¿Alguien la está obligando a hacer esto? ¿Siente algún tipo de presión por parte de su abogado o de terceros? Miré directamente al lente de la cámara. Quería que mi respuesta quedara grabada en piedra, para que el día de mañana, si a mis hijas se les ocurría sentarse frente a un juez a llorar lágrimas de cocodrilo, tuvieran que escuchar mi voz desde la tumba. Nadie me obliga, doctora. Actúo por mi propia voluntad. Durante toda mi vida fui una constructora. Junto a mi difunto esposo, construí un negocio desde los cimientos. Trabajé hasta que las manos me sangraron para darles a mis 3 hijas una vida de comodidades absolutas. A cambio, esta madrugada, cuando mi corazón falló y me estaba ahogando en mi propia cama, las llamé pidiendo auxilio. Las 3 me negaron la ayuda. Las 3 me mandaron a tomar una pastilla para que no interrumpiera su sueño. Hice una pausa, sintiendo cómo el ambiente en la habitación se volvía pesado. El notario bajó la mirada, incómodo ante la crudeza de mi relato. Si yo hubiera dependido de mis hijas, doctora, hoy estaría en la morgue, no en esta habitación. Me di cuenta de que mi patrimonio no puede quedar en manos de personas que desprecian el esfuerzo y que carecen de la más básica compasión humana. El dinero que forjamos en la ferretería La Fortaleza volverá a las manos de gente trabajadora, de jóvenes que necesiten herramientas para salir adelante. A mis hijas les dejo la casa donde crecieron, para que se peleen por los ladrillos. Es todo lo que merecen. Una estructura vacía, igual que ellas. La psiquiatra asintió lentamente, cerrando su libreta. Intercambió una mirada de profundo respeto con el cardiólogo, quien procedió a certificar que los medicamentos que me habían administrado para la angina de pecho no alteraban mi juicio ni mi capacidad de toma de decisiones. Una vez que los médicos firmaron sus dictámenes y pusieron sus sellos, llegó el turno del notario. Villalobos comenzó a leer el documento de creación del fideicomiso. El lenguaje legal era denso, lleno de cláusulas sobre administración de bienes, rentas comerciales y rendimientos de cuentas de inversión. Escuché cada palabra con atención. Estaba desmantelando mi imperio secreto frente a una cámara de video, sacando las propiedades de la avenida Las Palmas de mi nombre para entregárselas a una entidad jurídica intocable. ¿Comprende usted, señora Isadora, que al firmar este fideicomiso irrevocable, usted pierde la propiedad directa sobre estos bienes líquidos e inmuebles y que estos no podrán ser reclamados por ninguna de sus descendientes bajo ninguna circunstancia? Preguntó el notario, ajustándose los lentes sobre el puente de la nariz. Lo comprendo perfectamente, respondí. El asistente me acercó una tabla de soporte con los documentos y una pluma de tinta negra. Tomé la pluma con la mano derecha. Mis nudillos estaban un poco hinchados por los años, pero mi pulso era firme. Estampé mi firma en cada una de las hojas. Isadora Fuentes, letra por letra, trazo por trazo. Con cada firma sentía que una cadena invisible se rompía. Estaba desheredando la avaricia y premiando el futuro. Cuando terminamos con el fideicomiso, pasamos al testamento. La redacción era exquisita. Ernesto había incluido una cláusula donde se especificaba que, si alguna de mis hijas intentaba impugnar la voluntad sobre la casa de las bugambilias, perdería automáticamente su tercio en favor de las otras 2. Una trampa perfecta para mantenerlas ocupadas destrozándose entre sí. Firmé el último papel y solté la pluma. Un silencio solemne invadió la habitación del hospital. La ejecución silenciosa estaba completa. Ernesto recogió los documentos, los ordenó con meticulosidad y los guardó en su maletín de cuero. El sonido de los broches metálicos al cerrarse fue como el martillazo de un juez dictando sentencia. «Todo está en orden, Isadora», dijo Ernesto acercándose para tomarme la mano.
El fideicomiso queda activado a partir de este momento. El Nuevo Testamento entra en el registro notarial hoy mismo por la tarde. Estás blindada. Les agradecí a todos. Los médicos y el notario se despidieron con corteses movimientos de cabeza y salieron de la habitación. Ernesto se quedó un momento más, mirándome con una mezcla de orgullo y nostalgia. ¿Estás lista para lo que viene?, me preguntó en voz baja. Más lista que nunca. Ahora vete, Ernesto. Tienes trabajo que hacer en la notaría, y yo tengo que prepararme para recibir a las viudas desconsoladas. Me quedé sola. El reloj marcaba las 2 de la tarde. El hospital entró en esa calma extraña que sigue a la hora de la comida, donde solo se escuchan los pasos amortiguados de las enfermeras en el pasillo. Deslicé la mano izquierda hacia el bolsillo de mi bata y toqué la tuerca de bronce, mi amuleto, el símbolo de mi nueva victoria. Me acomodé en la cama y cerré los ojos, permitiéndome descansar de verdad por primera vez en muchas horas. Sabía que mis hijas no tardarían en aparecer. El horario de visitas vespertinas comenzaba a las 6 de la tarde, y ninguna de las 3 dejaría pasar la oportunidad de hacer un acto de presencia para limpiar sus conciencias. Y no me equivoqué. A las 6:15, escuché el repiqueteo inconfundible de unos tacones caros acercándose por el pasillo. La puerta se abrió con un empujón brusco. Era Valeria. Llevaba un traje sastre color arena, impecable, y sostenía su teléfono celular en una mano, como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Detrás de ella, flotando en un vestido de lino blanco que desentonaba por completo con el entorno clínico, entró Silvia. Traía un collar de piedras de colores y el ceño fruncido. Al final, arrastrando los pies y masticando chicle con la boca entreabierta, apareció Mónica. Las 3 se detuvieron a los pies de mi cama, mirándome como si yo fuera una exhibición de museo que no entendían del todo. «¡Mamá!», empezó Valeria, guardando por fin el celular en su bolso de diseñador. «¡Qué susto nos diste! ¿Por qué no nos dijiste que era algo serio? Cuando llamé al hospital al mediodía y me dijeron que estabas internada en cardiología, casi me da un infarto a mí. Tuve que cancelar la firma de un contrato importantísimo». El cinismo de su declaración flotó en el aire, pesado y tóxico. Yo la había llamado de madrugada, ahogándome, y ella me mandó a tomar pastillas para los gases. Y ahora tenía el descaro de culparme por no haber sido más explícita. Tragué saliva y dejé caer los hombros, adoptando la postura de la anciana frágil y asustada que ellas necesitaban que yo fuera. Este era mi papel en la obra de teatro, y lo iba a interpretar a la perfección. «¡Ay, hijas mías!», dije, haciendo que mi voz sonara un poco más débil de lo que realmente estaba. «Tienen razón. Perdonen por haberlas preocupado. Ya saben cómo nos ponemos los viejos. Me asusté mucho en la oscuridad. El doctor dice que fue un aviso, una angina de pecho». Silvia dio un paso adelante y sacó un pequeño cuarzo rosa de su bolsillo. Lo colocó sobre la mesa de metal, justo al lado de mi vaso de agua. «Mamá, los hospitales están llenos de energía estancada. Tienes que visualizar tu corazón envuelto en una luz verde esmeralda. Te lo dije en la madrugada, la ansiedad te está consumiendo. Si me hubieras hecho caso y hubieras hecho las respiraciones que te indiqué, tal vez no habrías tenido que llamar a la ambulancia y hacer todo este alboroto. El miedo es el que enferma al cuerpo». Me mordí la lengua con tanta fuerza que casi sentí el sabor a sangre. Quería gritarle que la luz esmeralda no destapa las arterias coronarias, que su charlatanería era una falta de respeto a la ciencia y a mi dolor. Pero me contuve. Acaricié la tuerca en mi bolsillo. Ellas no sabían que la mujer a la que estaban sermoneando acababa de arrebatarles el futuro que daban por sentado. «Sí, Silvia, tienes razón. Debo aprender a controlar mis nervios», respondí, bajando la mirada con falsa sumisión. Mónica resopló desde el fondo de la habitación, cruzándose de brazos. «Pues menos mal que no pasó a mayores, mamá. Pero de verdad, no puedes andar tomando taxis o ambulancias sola a esas horas de la madrugada. Es peligrosísimo. Además, ¿ya viste cómo está el tráfico? Tardamos casi 1 hora en llegar desde la oficina, y el café de la máquina de allá afuera sabe a agua hervida con tierra. Lo siento, mi niña, no quería causarles molestias en sus trabajos. Sé que las 3 son mujeres muy ocupadas», murmuré, observándolas con atención. Estaban incómodas. Se movían de un pie al otro, mirando el reloj de la pared,
evitando el contacto visual prolongado conmigo o con los monitores que seguían registrando mis latidos. No sentían empatía, sentían obligación. Habían venido a marcar la casilla de buenas hijas en sus agendas mentales para poder seguir con sus vidas sin culpa. Valeria se acercó un poco más a la cama, bajando el tono de voz a un nivel que pretendía ser confidencial, pero que resumaba interés calculador. Oye, mamá, y hablando de molestias, ya sabes que mis comisiones de bienes raíces de este mes se atrasaron por culpa de un cliente moroso. ¿Cómo vas a pagar todo esto? Estar internada en este hospital privado no es barato. ¿Tu seguro de gastos médicos cubre todo o vas a tener que sacar de la cuenta de ahorros del banco? Esa era la verdadera preocupación de Valeria. Temía que mi enfermedad empezara a mermar la herencia que ella ya consideraba suya. Temía que mis días en observación le costaran los billetes que ya tenía gastados en su imaginación. La miré a los ojos. Detrás de su maquillaje perfecto y su ceño fruncido por la falsa preocupación, vi la misma codicia que veía en los contratistas tramposos que intentaban robarme material en la ferretería hace 30 años. Esbocé una sonrisa cansada, una sonrisa que no llegó a mis ojos. No te angusties por el dinero, Valeria. Todo está cubierto. Mis asuntos financieros están en perfecto orden. No van a tener que poner ni un solo peso de sus bolsillos, se los garantizo. Todo está exactamente donde debe estar. Valeria soltó un suspiro de alivio tan evidente que resultó grotesco. Silvia asintió, satisfecha de que el universo, o en este caso, mi cuenta bancaria, estuviera proveyendo. Mónica volvió a sacar su celular, escribiendo un mensaje de texto a toda velocidad, probablemente quejándose con alguna amiga sobre lo aburrido que era visitar enfermos. La conversación decayó rápidamente. Ninguna de las tres me preguntó cómo se sentía el dolor. Ninguna me preguntó si tenía miedo de morir. Se limitaron a hablar del clima, del tráfico insoportable de la ciudad y de sus propios problemas cotidianos, compitiendo entre ellas para ver quién tenía la vida más estresante. Yo las escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, dándoles por su lado. Era una sensación liberadora. Ya no me dolía su indiferencia. La decepción se había transformado en una claridad absoluta. Las estaba observando desde una posición de poder absoluto que ellas ni siquiera sospechaban. Creían que estaban lidiando con una anciana indefensa y dependiente, cuando en realidad estaban frente a la arquitecta de su inminente ruina financiera. Apenas pasaron 35 minutos cuando Valeria volvió a mirar su reloj de pulsera con exageración. Bueno, mamá, te vemos muy repuesta, gracias a Dios. Pero nosotras tenemos que irnos. Mi marido me está esperando para cenar y Mónica tiene que preparar una presentación para mañana temprano. Mañana te mandamos un mensajito para ver a qué hora te dan de alta. Sí, mamá. Descansa mucho. Te dejo el cuarzo aquí. No lo vayas a mover. Absorbe las malas vibras, añadió Silvia, dándome un beso al aire sin atreverse a tocar mi piel de hospital. Chao, ma. Que te mejores, dijo Mónica desde la puerta, sin levantar la vista de la pantalla de su teléfono. Vayan con Dios, hijas. Gracias por venir. Cuiden mucho sus trabajos. Les respondí con una voz dulce y empalagosa. Salieron de la habitación en fila india, envueltas en sus nubes de perfume caro y prisa urbana. La puerta se cerró detrás de ellas, y el silencio de la habitación volvió a abrazarme, esta vez sin el peso del abandono. Saqué la mano del bolsillo de mi bata y puse la pequeña tuerca de bronce sobre la mesa de metal, justo al lado del ridículo cuarzo rosa de Silvia. El mineral de mi hija era un adorno inútil que prometía magias falsas. Mi tuerca era una pieza de ingeniería real, diseñada para unir estructuras pesadas y soportar presiones extremas. Mis hijas se habían marchado creyendo que tenían el control de la narrativa, convencidas de que su futuro estaba asegurado bajo las faldas de una madre complaciente. No sabían que el testamento ya estaba firmado, que la bomba ya estaba plantada en los cimientos de su codicia y que el reloj, silencioso e implacable, había comenzado su cuenta regresiva. Regresé a mi casa en la colonia Las Bugambilias 2 semanas después de mi alta del hospital. El aire en la sala se sentía distinto, más ligero, como si alguien hubiera abierto las ventanas de par en par después de años de encierro. Caminé a paso lento pero seguro hasta la mesa de centro
y coloqué mi vieja tuerca de bronce justo al lado del florero. Ese pequeño trozo de metal desgastado ya no era solo un recuerdo de mi difunto Arturo, era mi ancla, la brújula que me había sacado de la ceguera. Durante esos 15 días de convalecencia, mis 3 hijas hicieron exactamente lo que yo sabía que harían: brillar por su ausencia. Valeria me mandó a su asistente un par de veces con caldos desabridos comprados en una fonda. Silvia me llenó el teléfono de audios con cantos de ballenas y mantras tibetanos que nunca escuché. Mónica, la más descarada, ni siquiera llamó. Se limitó a mandarme un mensaje de texto con un emoticón de unas manos rezando. Creían que yo estaba débil, sentada en mi sillón, marchitándome en silencio. No tenían la menor idea de que, mientras ellas seguían con sus vidas vacías, mi abogado Ernesto y yo estábamos terminando de ajustar los engranajes de una maquinaria legal perfecta. El miércoles por la mañana, le pedí a Ernesto que enviara una citación formal a las 3. El asunto del correo electrónico fue redactado con una frialdad calculada. Convocatoria para lectura de disposiciones patrimoniales y testamento en vida de la señora Isadora Fuentes. La respuesta no se hizo esperar. El olor a dinero fácil tiene el poder de resucitar hasta a los muertos, y mis hijas no fueron la excepción. En menos de 2 horas, las 3 habían confirmado su asistencia para el viernes a las 4 de la tarde en el despacho de Ernesto. De pronto, sus agendas apretadas, sus negocios inmobiliarios, sus retiros espirituales y sus campañas publicitarias mágicamente encontraron un espacio libre. El viernes llegué al despacho de Ernesto media hora antes. Me vestí con un traje sastre color perla que no usaba desde hacía años. Me apliqué un poco de labial rojo y me peiné con cuidado. Cuando me miré en el espejo del recibidor, no vi a la anciana asustada de la madrugada del infarto. Vi a la dueña de la ferretería La Fortaleza. Me senté en la cabecera de la enorme mesa de caoba en la sala de juntas. Ernesto se ubicó a mi derecha, con su maletín de cuero y una pila de carpetas perfectamente alineadas. A las 4 en punto, la puerta se abrió. Valeria entró primero, pisando fuerte con sus tacones de diseñador, luciendo una sonrisa ensayada que no le llegaba a los ojos. Detrás de ella venía Silvia, envuelta en un chal de lana cruda, frotando unas cuentas de madera entre sus dedos. Mónica cerró la marcha, sosteniendo un vaso de café helado y mirando la pantalla de su celular con fastidio. «Ay, mamá, ¿qué formalidad es esta?», dijo Valeria, acercándose para darme un beso rápido en la mejilla que apenas me rozó. «Me parece excelente que por fin decidas soltar las riendas. Con tu problema del corazón, lo mejor es que nosotras nos hagamos cargo de todo para que tú solo descanses». «Exacto, mamá», secundó Silvia, tomando asiento lo más lejos posible del aire acondicionado. El apego a lo material bloquea la sanación. Al entregarnos la administración de tus bienes, estás liberando tu karma. Es un acto de amor inmenso. Mónica se dejó caer en una silla de piel y suspiró. Solo espero que esto sea rápido. Tengo una cena con un cliente a las 6 y el tráfico está imposible. ¿Dónde firmamos y ya? Las miré en silencio durante unos segundos largos. Sus rostros reflejaban una avaricia tan evidente que me dio vergüenza ajena. Acomodé mi tuerca de bronce sobre la mesa de caoba. El sonido metálico resonó en la sala, atrayendo la mirada de las 3. «No han venido a firmar nada todavía, muchachas», dije, con una voz tranquila y firme. «Han venido a escuchar. Ernesto, por favor». El abogado se acomodó los anteojos y abrió la primera carpeta. Aclaró su garganta con esa autoridad solemne que lo caracteriza. «Buenas tardes, señoras. Como representante legal de su madre, he sido instruido para comunicarles las nuevas disposiciones sobre su patrimonio. Empezaremos por la residencia ubicada en la colonia Las Bugambilias». Valeria se enderezó en su silla. Los ojos le brillaron con la anticipación de un depredador. «Esa casa es enorme», interrumpió Valeria, sin poder contenerse. «Pero el diseño es viejísimo. Yo ya tengo a un inversionista que nos la compra como terreno. La demuelen, levantamos un edificio de 6 departamentos de lujo y triplicamos el valor. Yo les cobro una comisión mínima por la gestión, por supuesto, por ser familia». «¡De ninguna manera!», saltó Silvia, golpeando la mesa con sus cuentas de madera. «Esa casa tiene la energía de nuestra infancia. Yo voy a convertirla en un centro de sanación holística.
Puedo darles un porcentaje de las ganancias de los talleres de alineación de chakras. Mónica soltó una carcajada burlona y agitó su vaso de café. Por favor, Silvia, nadie va a pagar por tus locuras de incienso. Yo voto con Valeria, pero quiero mi parte en efectivo ya mismo. Necesito liquidar el crédito de mi camioneta y quiero irme a Europa en verano. Silencio, ordenó Ernesto, levantando una mano. La señora Isadora ha estipulado que la propiedad de las bugambilias pasará a ser de ustedes en copropiedad indivisible en partes exactamente iguales. Sin embargo, hay una cláusula de hierro. La propiedad no puede ser vendida, modificada ni habitada sin el consentimiento unánime y firmado de las tres. Si alguna de ustedes interpone una demanda civil para forzar la venta o la división del bien, perderá automáticamente su tercio, el cual se repartirá entre las otras dos. Las tres se quedaron mudas. Se miraron entre ellas, procesando la trampa en la que acababan de caer. Les estaba entregando un castillo, pero las estaba obligando a vivir encadenadas en el calabozo. Sabían perfectamente que jamás se pondrían de acuerdo en nada. «Esto es absurdo, mamá», reclamó Valeria, con la vena del cuello a punto de estallar. «Nos estás atando de manos. Nos vamos a pasar la vida peleando por unos ladrillos viejos». «Es un regalo, Valeria. Lo que hagan con él es su problema», respondí, entrelazando las manos sobre mi regazo. Pensé que, como hermanas que se aman tanto, llegar a un acuerdo sería sencillo. El sarcasmo en mi voz fue como una bofetada. Mónica dejó de mirar su celular por primera vez en toda la tarde. «Bueno, como sea», dijo Mónica tragando saliva. «Esa es solo la casa. ¿Qué hay de las cuentas de banco? ¿Los seguros? ¿Los ahorros de la ferretería? Papá y tú siempre fueron unos tacaños. Seguro hay una buena cantidad guardada en el Banco Nacional». Valeria asintió enérgicamente, recuperando la postura de mujer de negocios. «Exacto. La casa es lo de menos. Queremos saber el estado de la liquidez. Mamá, tú estás enferma. Esos fondos deben pasar a cuentas a nuestro nombre para evitar el congelamiento de bienes si te llega a dar otro infarto que, Dios no lo quiera, sea el definitivo». La frialdad con la que Valeria hablaba de mi muerte me confirmó que no me estaba equivocando en absolutamente nada. Asentí hacia Ernesto. Era el momento. Ernesto cerró la primera carpeta y abrió una mucho más gruesa, con el sello notarial brillando bajo la luz de las lámparas. «Pasemos a la segunda parte del patrimonio», dijo Ernesto, y su tono de voz cambió, volviéndose más denso. «Me refiero a los 3 locales comerciales ubicados en la avenida Las Palmas, actualmente arrendados a una sucursal bancaria, un restaurante de alta gama y una agencia automotriz, así como las cuentas de inversión de alto rendimiento asociadas a dichas rentas durante las últimas 3 décadas». El silencio que cayó en la sala fue absoluto. Valeria se quedó con la boca medio abierta, parpadeando rápidamente. Como corredora de bienes raíces, conocía a la perfección el valor astronómico de 1 metro cuadrado en la avenida Las Palmas. «¿Locales en Las Palmas?», susurró Valeria, con la voz quebrada por el impacto. Eso vale una fortuna incalculable». «¿De qué estás hablando, Ernesto? Mis padres nunca tuvieron propiedades ahí. Ellos solo tenían esa ferretería mugrosa». «Tu padre y yo compramos esos terrenos con el sudor de esa ferretería mugrosa que tanto desprecias, Valeria». La interrumpí, clavando mi mirada en la suya. «Ustedes se quejaban del aserrín en sus zapatos, mientras nosotros cimentábamos un imperio en secreto para que ustedes nunca tuvieran que pasar hambre». Silvia se llevó las manos al pecho, olvidándose por completo de su aura zen. «Mamá, somos millonarias», jadeó con los ojos abiertos de par en par. «El universo nos está recompensando». «El universo no tiene nada que ver aquí, Silvia», dijo Ernesto, cortando su celebración de tajo. «Déjenme terminar la lectura. La señora Isadora, en pleno uso de sus facultades mentales, ha transferido la totalidad de esas propiedades, así como las cuentas de inversión, a un fideicomiso irrevocable en vida». «¿Qué significa eso en español?», exigió Mónica, poniéndose de pie de un salto, tirando su vaso de café que se derramó sobre la alfombra. «Significa que yo ya no soy la dueña legal de esos bienes y ustedes tampoco lo serán jamás», respondí yo misma, poniéndome de pie lentamente, apoyando mis manos sobre la mesa. «Todo ese dinero y esas propiedades pertenecen ahora a la Fundación Arturo e Isadora.
Una institución que se dedicará exclusivamente a pagar becas completas a jóvenes de escasos recursos que quieran estudiar oficios técnicos, plomería, electricidad, albañilería. Todo el dinero irá para ellos. Para ustedes, mis amadas hijas, hay exactamente 0 centavos. La sala estalló. Las 3 empezaron a gritar al mismo tiempo. Valeria golpeaba la mesa exigiendo ver los documentos. Mónica maldecía pateando la silla. Y Silvia sollozaba diciendo que yo estaba poseída por entidades oscuras. «¡Estás loca!», gritó Valeria, perdiendo todo el glamour. «Te volviste loca por los medicamentos. Vamos a impugnar esto. Voy a contratar a los mejores abogados de la ciudad y voy a demostrar que perdiste la cabeza. Te voy a declarar interdicta, mamá. No nos puedes robar lo que es nuestro». Ernesto no dijo una palabra. Simplemente tomó un control remoto de la mesa y encendió la pantalla plana que colgaba en la pared del fondo de la sala. La imagen apareció nítida. Era yo, sentada en la cama del hospital, con la bata descolorida, mirando fijamente a la cámara. Junto a mí estaban el notario y la psiquiatra. El audio inundó la habitación, silenciando los gritos de mis hijas de inmediato. «Nadie me obliga, doctora. Actúo por mi propia voluntad». Se escuchaba mi propia voz desde la pantalla, resonando con una claridad aplastante. Esta madrugada, cuando mi corazón falló y me estaba ahogando en mi propia cama, las llamé pidiendo auxilio. Las 3 me negaron la ayuda. Las 3 me mandaron a tomar una pastilla para que no interrumpiera su sueño. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Valeria. Silvia se tapó la boca con ambas manos. Mónica se dejó caer en la silla, temblando. «Si yo hubiera dependido de mis hijas», continuaba mi voz en el video, «hoy estaría en la morgue, no en esta habitación. El dinero que forjamos volverá a las manos de gente trabajadora. A mis hijas les dejo la casa donde crecieron, para que se peleen por los ladrillos. Es todo lo que merecen. Una estructura vacía, igual que ellas». El video terminó y la pantalla se fue a negro. Ernesto apagó el televisor y cruzó las manos sobre su maletín. «Como pueden ver», dijo el abogado con una calma letal, «tenemos actas notariales, evaluaciones psiquiátricas y testimonios médicos que blindan este fideicomiso de manera absoluta. Cualquier intento de demanda será desechado de inmediato por cualquier tribunal. El patrimonio está sellado, la voluntad de su madre es ley». El silencio que siguió fue diferente al anterior. Ya no era un silencio de asombro ni de codicia. Era el silencio de la derrota absoluta. Era el sonido de 3 castillos de naipes derrumbándose al mismo tiempo. Valeria me miró. Ya no había altivez en sus ojos, solo un terror profundo y una comprensión tardía. Por primera vez en décadas, no vio a una anciana a la que podía manipular. Vio a la mujer que había construido todo lo que ella deseaba y que con un solo movimiento se lo había arrebatado para siempre. «Mamá», susurró Mónica, con lágrimas verdaderas resbalando por sus mejillas. «Por favor, no nos hagas esto. Somos tu sangre. Te pedimos perdón. Yo estaba muy cansada esa noche. No sabía lo que decía. El cansancio se cura durmiendo, Mónica. La falta de corazón no tiene cura». Le respondí, tomando mi tuerca de bronce y apretándola en mi puño. Caminé hacia la puerta de la sala de juntas. Mis pasos eran firmes. Mi respiración era profunda y constante. Mi corazón, aquel que había amenazado con rendirse semanas atrás, latía ahora con un ritmo poderoso e invencible. «La reunión ha terminado», anuncié desde el umbral, sin voltear a mirarlas. «Pueden quedarse a discutir cómo van a dividirse los ladrillos de la casa. Yo tengo una fundación que dirigir y muchos jóvenes a los que ayudar. Si me disculpan, tengo cosas importantes que hacer». Salí del despacho dejando atrás sus llantos y reclamos, caminando hacia la calle donde el sol de la tarde brillaba sobre la ciudad, iluminando el camino de mi verdadera libertad. Salí a la calle y el sol de las 5 de la tarde me pegó directo en la cara. El calor se sintió como un abrazo genuino, muy distinto al frío esterilizado de la clínica o al aire acondicionado del despacho de Ernesto. Caminé por la acera con un ritmo que no me reconocía desde hacía al menos 20 años. La pesadez en mis piernas había desaparecido y el yunque que me aplastó el pecho aquella madrugada de terror era ahora solo un recuerdo médico en mi expediente. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta
y acaricié la tuerca de bronce. El metal estaba tibio. Yo estaba viva, y por primera vez en mi existencia era verdaderamente libre. El peso de la maternidad malentendida es una losa que las mujeres cargamos en silencio. Nos enseñan que dar la vida por los hijos es el único camino, que debemos vaciarnos por completo para que ellos se llenen y que, si al final nos dejan solas, debemos agachar la cabeza y justificar su abandono diciendo que así es la ley de la vida. ¡Qué mentira tan más grande y destructiva! Esa tarde, mientras escuchaba los claxones de los autos y el bullicio de la ciudad, comprendí que mi mayor acto de amor propio fue haberles quitado a mis hijas el biberón de oro que las mantenía idiotizadas. Han pasado 8 meses desde aquella lectura del testamento y la activación del fideicomiso. 8 meses en los que mi vida dio un giro tan radical que, si me viera en un espejo del pasado, no me reconocería. Las noticias sobre el infierno que se desató en la casa de las bugambilias me llegan de vez en cuando a través de Ernesto o de algunas vecinas chismosas que todavía me llaman para ponerme al tanto. Mi plan maestro funcionó con una precisión que da miedo. Valeria, en su desesperación por monetizar la propiedad, llevó a un grupo de inversionistas para mostrarles el terreno. Silvia se enteró, llegó corriendo y se atrincheró en la puerta principal, quemando manojos de salvia, gritando que el terreno era un santuario de sanación y espantando a los compradores con sus alaridos sobre energías parasitarias. Mónica, furiosa por la pérdida del negocio, contrató a un cerrajero y cambió las chapas de la puerta trasera para no dejarlas entrar. Pero Valeria regresó con la policía argumentando su derecho de copropietaria. Hoy en día, la casa tiene 3 candados diferentes en la reja principal. Ninguna puede entrar sin la llave de las otras 2, y como se odian profundamente y se han bloqueado en sus teléfonos, la propiedad está vacía, llenándose de polvo y maleza. Los recibos de agua y luz se acumulan bajo la puerta porque ninguna quiere poner un solo peso que beneficie a las demás. Se están devorando vivas por un cascarón de ladrillos, exactamente como lo predije. Están atrapadas en el calabozo de su propia avaricia, mientras la verdadera fortuna, el dinero líquido y los rendimientos de la avenida Las Palmas fluyen como un río caudaloso hacia donde de verdad importa. Yo, por mi parte, no me quedé sentada en un sillón a tejer chambritas ni a esperar a que la muerte volviera a tocar mi puerta. A los 15 días de haber firmado los papeles, Ernesto y yo constituimos legalmente la Fundación Arturo e Isadora. No quise unas oficinas lujosas en un corporativo de cristal. Eso era para gente como mis hijas, que viven de las apariencias. Renté un galpón inmenso en un barrio popular de la ciudad, un lugar con techo de lámina, pisos de cemento pulido y paredes anchas. Lo pintamos, lo iluminamos con lámparas industriales y lo llenamos de escritorios de metal y pizarrones. El primer día que entré a ese galpón remodelado, el olor a pintura fresca y a metal me hizo llorar. Era el mismo olor de la ferretería La Fortaleza. Sentí que Arturo estaba parado junto a mí, poniéndome una mano pesada y callosa sobre el hombro, aprobando cada uno de mis movimientos. Mi rutina cambió por completo. Ya no soy la anciana invisible que espera a que sus hijas le tiren una migaja de su tiempo libre. Me levanto todos los días a las 6 de la mañana. Me preparo una taza de café negro, fuerte, sin azúcar. Me pongo mis pantalones de gabardina, mis zapatos cómodos de suela de goma y manejo mi propia camioneta hasta la fundación. A las 8 de la mañana, mi escritorio ya está lleno de expedientes. No son expedientes médicos, son solicitudes de becas. Cientos de jóvenes de los barrios más duros de la ciudad han venido a tocar nuestra puerta. Muchachos y muchachas que tienen las manos rasposas y la mirada hambrienta de oportunidades. Cuando los entrevisto, no les pregunto por sus chakras ni por sus estrategias de marketing. Les pregunto si le tienen miedo al trabajo pesado, si están dispuestos a levantarse de madrugada para aprender a soldar, a instalar tuberías, a reparar motores de combustión o a levantar muros de carga. A los que me sostienen la mirada y me dicen que sí, les cambiamos la vida. Ayer, por ejemplo, tuve en mi oficina a un muchacho llamado Leonel, 19 años, huérfano de padre, con unos zapatos de lona tan gastados que se le asomaban los dedos. Quería estudiar electromecánica,
pero trabajaba 12 horas en un mercado cargando bultos de verduras para mantener a su madre enferma. Me contó su historia sin soltar una sola lágrima, con una dignidad que me encogió el corazón. Me recordó tanto a los inicios de mi esposo, cuando comíamos pan duro con café para poder comprar el primer lote de martillos para el negocio. Aprobé su beca completa en ese mismo instante. Le entregamos un cheque mensual para sus gastos, le pagamos la inscripción en el mejor instituto técnico de la ciudad y lo llevé personalmente a comprar su primera caja de herramientas. Cuando le puse en las manos un estuche profesional de llaves de cromo vanadio, el muchacho se quebró. Lloró abrazado a esa caja de metal como si fuera un tesoro sagrado, y me dio las gracias con una sinceridad que me lavó el alma. Esa es la diferencia. Mis hijas recibían autos del año y se quejaban del color de la tapicería. Leonel recibió unas llaves de tuercas y sintió que le había entregado las llaves del mundo. La sociedad tiene una forma muy cruel de tratar a las mujeres en la vejez. Te van quitando el volumen de la voz poco a poco. Asumen que porque tienes el pelo blanco y la piel arrugada, tu cerebro ya no procesa, tu voluntad no cuenta y tu único propósito es no dar problemas. Los médicos te hablan como a una niña boba. Los cajeros del banco te miran con impaciencia y tu propia familia te convierte en un adorno molesto de la sala. Yo permití que me hicieran eso durante 15 años. Me tragué mi carácter, apagué mi inteligencia y me hice pequeña para no estorbar el brillo falso de Valeria, Silvia y Mónica. Pero el infarto me devolvió la vista. Descubrí que el poder no se pierde con los años, simplemente se olvida dónde se guardó. Al tomar el control total de mi patrimonio, no solo recuperé mis bienes, recuperé mi identidad. Hoy, los gerentes de los bancos me reciben en la puerta cuando llego a revisar los estados de cuenta del fideicomiso. Los proveedores de maquinaria me hablan con un respeto reverencial, sabiendo que doña Isadora no tolera sobreprecios ni materiales de segunda. Las autoridades del barrio me invitan a las asambleas vecinales porque saben que la fundación está sacando a los jóvenes de las calles y metiéndolos a los talleres. Dejé de ser la viuda enfermiza para convertirme en la matriarca de hierro que siempre fui. Mis hijas intentaron una última jugada hace un par de meses. Me enviaron a un abogadoucho de 5ª categoría, un hombre de traje barato que sudaba mucho, para intentar asustarme con una demanda por daño moral y manipulación financiera. Lo recibí en mi oficina de la fundación, rodeada de planos arquitectónicos y facturas de tornillería. Lo dejé hablar durante 10 minutos, escuchando sus amenazas vacías de llevarme a los tribunales. Cuando terminó de hablar, saqué de mi cajón una copia certificada del acta constitutiva del fideicomiso irrevocable y los peritajes psiquiátricos que grabamos en el hospital. Se los deslicé sobre el escritorio de metal. Le dije a ese abogado que si se atrevía a presentar un solo papel en un juzgado, yo misma me encargaría de contrademandar a mis 3 hijas por abandono de persona mayor, un delito penal que las podría meter en la cárcel, usando como prueba los registros de llamadas a los servicios de emergencia y mis propios testimonios médicos de aquella madrugada. Les sugerí que regresara con sus clientas y les dijera que dejaran de rascarle los testículos al tigre, porque el tigre ya no estaba sedado. El hombre palideció, guardó sus papeles temblando y salió corriendo del galpón, tropezando con una máquina soldadora. No volví a saber de ellas. La soledad, que antes me aterraba, ahora es mi mayor lujo. Regreso a mi pequeño departamento, un lugar modesto que renté cerca de la fundación, y encuentro una paz inquebrantable. Ya no tengo mi vieja radio de transistores encendida toda la noche para engañar al silencio. Ahora el silencio es mi compañero, un espacio limpio donde puedo pensar en los proyectos del día siguiente. Mi corazón late con la fuerza de un motor bien afinado. Mis médicos están asombrados. Dicen que mis niveles de presión arterial son los de una mujer de 50 años. No entienden que la mejor medicina para el cuerpo humano no viene en cápsulas, sino en la sensación absoluta de tener un propósito y no deberle nada a nadie. Hoy es un día especial. En unas horas tendremos la primera ceremonia de graduación de nuestros cursos rápidos de capacitación. 45 hombres y mujeres de todas las edades recibirán sus certificados oficiales como electricistas y plomeros de primera categoría. Hemos montado una tarima sencilla en el centro del galpón, rodeada de las herramientas que ellos mismos aprendieron a dominar.
Camino por los pasillos vacíos antes de que lleguen los invitados. Paso la mano por las mesas de trabajo de madera rústica, sintiendo las marcas de las sierras y los golpes de los martillos. Cada cicatriz en estas mesas es una prueba de esfuerzo, de sudor, de gente que decidió no rendirse. Es el legado perfecto. Si mis hijas estuvieran aquí, fruncirían la nariz por el olor a grasa y se taparían los oídos por el ruido de las cortadoras de metal. Me llamarían tonta por regalar mi dinero a extraños en lugar de pagarles a ellas sus viajes a Europa o sus retiros de silencio en las montañas. Pero ellas ya no importan. Son fantasmas de una vida pasada, sombras en una casa abandonada y cerrada con 3 candados de odio mutuo. Las amé profundamente. Les di todo lo que el dinero pudo comprar, pero fracasé en darles la única lección que importaba: el respeto por el esfuerzo ajeno. Al quitarles la herencia, les di su primera clase de realidad. Si sobreviven a ella, tal vez algún día aprendan a ganarse el pan con sus propias manos. Si no, no es mi problema. Yo ya pagué mi cuota. Ernesto llega al galpón antes que nadie. Entra caminando con su andar pausado, apoyándose en un bastón elegante que empezó a usar hace poco. Me ve de pie frente a la tarima y sonríe ampliamente, levantando su maletín a modo de saludo. «Estás radiante, Isadora», me dice, acercándose a mí. «Pareces 10 años más joven». Es el olor a aserrín, Ernesto. Me quita las arrugas mejor que cualquier crema cara. Le respondo, dándole un abrazo apretado y sincero. Él ha sido mi cómplice, mi estratega y el amigo más leal que me dejó Arturo. Revisé los números del fideicomiso esta mañana, comenta, sacando un sobre manila de su maletín. Las rentas de los locales de la avenida Las Palmas subieron un 12% por el ajuste anual de inflación. Tenemos capital de sobra para abrir 50 becas más el próximo semestre, y nos alcanza para equipar el taller de torno y fresadora que querías. Asiento con la cabeza, sintiendo una satisfacción profunda que me calienta el pecho. 50 vidas más. 50 familias que tendrán un oficio digno para llevar comida a sus mesas. Empiezan a llegar los graduados con sus familias. El galpón se llena rápidamente de risas, de murmullos emocionados, de niños corriendo entre las máquinas apagadas y de mujeres con lágrimas de orgullo en los ojos. Veo a Leonel entrar abrazando a su madre, vestido con una camisa limpia y bien planchada, sosteniendo su certificado como si fuera un título nobiliario. Cuando me ve, levanta la mano y me saluda con un respeto absoluto. Me acerco al podio de madera que armaron los muchachos de carpintería. No tengo un discurso escrito en papel. No lo necesito. Tomo el micrófono y miro a las decenas de rostros iluminados que tengo frente a mí. Rostros morenos, cansados pero esperanzados. Son mi verdadera herencia. Les hablo desde el corazón. Les cuento brevemente sobre la ferretería La Fortaleza, sobre cómo Arturo y yo empezamos vendiendo clavos sueltos y alambre de púas. Les digo que el dinero rápido es una ilusión que corrompe el alma, pero que la riqueza que se construye con las manos propias es una fortaleza que nadie puede derribar. Les exijo que sean honestos en sus trabajos, que no cobren de más a los ignorantes, que hagan reparaciones que duren toda la vida. Les digo que hoy salen de aquí no solo como técnicos, sino como constructores del futuro de esta ciudad. El aplauso que estalla en el galpón es ensordecedor. Es un trueno de manos gruesas y callosas, chocando entre sí. Ernesto aplaude desde la primera fila, asintiendo con la cabeza. Yo sonrío, y por primera vez en muchos años, mi sonrisa me llega hasta el fondo de los ojos, borrando cualquier rastro de la amargura que me ahogaba aquella madrugada de mi infarto. Bajo de la tarima y me mezclo entre ellos, estrechando manos, recibiendo abrazos apretados que huelen a loción barata y a esfuerzo puro. Me siento útil, me siento poderosa, me siento exactamente donde debo estar. Horas más tarde, cuando el galpón se vacía y las luces industriales comienzan a apagarse una por una, regreso a mi oficina privada. El lugar está en silencio, pero es un silencio vibrante, cargado de promesas y de trabajo por hacer. Me quito la chaqueta, la cuelgo en el respaldo de la silla y me acerco al gran escritorio que domina la habitación. Meto la mano en el bolsillo de mi pantalón y saco mi amuleto. El peso del metal oscuro es la constante matemática que reescribió mi historia.
Acomodé la tuerca de bronce sobre mi nuevo escritorio de roble, sabiendo que el mejor imperio que construí no fue el que les negué a mis hijas, sino el que le devolví a los que verdaderamente saben usar las manos.